Bienvenido a tu podcast diseñado para que desarrolles todo tu potencial y vivas la vida en tus términos. Yo soy Luz Estela Jara, coach de mindfulness y de vida, y te comparto temas de interés para tu mejor estar como mindfulness, psicología positiva, compasión y bienestar emocional, entre otros, con la participación de invitados especiales y todo para que conectes con presencia, compasión y amabilidad contigo y con los demás. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de En mi mente, con la gratísima y sabia compañía del doctor Ariel Alarcón. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola, Luz Estela. Bien, muy bien, muchas gracias. Muy contento en estos días de Pascua, después de esta Navidad que hemos vivido tan especial en esta época por la que estamos pasando todos como humanidad, ¿no? Así es. Y contentísimos por la sintonía que tienen. Felices Pascuas, feliz año. Hoy con un maravilloso tema que es el de la compasión. Sí, qué tema tan importante, ¿no? Tan trascendente, justamente en estas épocas como de sufrimiento por las que estamos atravesando como cada uno, como personas, como familias y bueno, y como humanidad en general, ¿no? No ha sido un año fácil este año para muchas personas. Es de acuerdo. Y entrando en materia, me voy a referir primero a lo que quiere decir empatía. Empatía es esa capacidad que tenemos de entender los sentimientos, las emociones de la otra persona. ¿Y por qué empiezo allí? Porque vamos a ver cuando desmenucemos el concepto de compasión, cómo si no podemos llegar a tener empatía, muy difícilmente vamos a poder tener compasión. La compasión es tener esa capacidad de sostener un espacio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo voy a donde una amiga o donde un amigo y por ejemplo digo, Ariel, ¿cómo te parece que tengo un problema gravísimo porque en el trabajo me están tratando muy mal y yo no estoy muy triste, estoy muy aburrida? En ese momento, realmente lo que necesitamos es un espacio. Yo no necesito que Ariel me dore la píldora y de pronto me diga algo así como, ay, tranquila, eso hay muchos trabajos más donde puedas ir, otra cantidad de jefes vas a poder tener, ¿por qué no haces tu propia empresa? No, yo no necesito que me arregle el problema, yo estoy teniendo una emoción y sostener ese espacio quiere decir tener una almohadita, ese hombro, esa compañía que yo necesito en ese momento. El que otras personas la estén pasando mejor o peor que yo en este momento para mí no es un alivio, es simplemente yo quiero ese espacio. Claro, qué bonito y qué importante esto que estás diciendo, Estela, porque es un espacio en el cual tú eres sostenida cuando tienes una necesidad, ¿no? Un espacio de sostén, un espacio en el que puedes estar, puedes existir tal como eres y eres contenida y sostenida. Sí, qué bonito ese aporte y esa reflexión. Sí, el desafío sería, bueno, ¿cómo creamos ese espacio en la relación con otras personas, como tú lo contabas, de cuando tenemos una dificultad o alguien cercano a nosotros tiene una dificultad y acude a nuestra ayuda, o a la vez nosotros primero nosotros como con nosotros mismos, ¿no? Que es este tema tan importante de la compasión. Ahí hay un par de elementos que me parecen claves a ser destacados, como tú los nombrabas. Este de la empatía, de la que tanto se habla, es un elemento central y es un elemento que podemos educarnos y dentro del cual podemos llegar a crecer, ¿no?
claro que sí. Sin embargo, la empatía no es suficiente para ser compasivos y para ser autocompasivos. Mm, Hay que ir un poco más allá y por eso ahora, por ejemplo, los programas que estamos haciendo, en los cuales incluso hemos podido colaborar en algunas entidades de salud con el tema de la humanización, ¿no? La humanización de la medicina o la humanización de las entidades de salud, clínicas y hospitales. Dicen, bueno, hagamos cursos de empatía y resulta que no es suficiente. Sabemos que solamente, porque empatía es, como tú lo decías, poner en el lugar de otra persona. Y ya, pero hay gente que se puede poner en el lugar de la persona y simplemente eso no conduce a nada. Este es como uno de los tres componentes de la compasión y de la autocompasión que son muy importantes, desarrollados por esta investigadora alemana tan importante en este tema, que es la doctora Tanja Singer, del Instituto Max Planck de Leipzig. Y ella es una persona tan interesante que incluso es consultora y la han consultado y tiene varias charlas TED muy interesantes donde ella habla a grupos de economistas. Ella estuvo, me parece que en el 2017, en la conferencia esta de Davos con líderes internacionales de la economía, en temas donde trataban temas muy económicos, y ella presentó en ese momento un trabajo muy interesante diciendo que si los líderes de las corporaciones tenían una actitud compasiva, tomaban mejores decisiones desde el punto de vista económico. Compasiva con su gente, con su equipo humano, y compasiva con el entorno, con las otras personas, digamos, con sus clientes, digámoslo así, y muy importante, compasiva también con el planeta. Entonces ella destacaba tres elementos centrales. Uno es el de la empatía, es el de el componente emocional. Siento, me doy cuenta que estoy sufriendo, o me doy cuenta que alguien a mi lado está sufriendo, ¿no? El otro elemento es el elemento motivacional. Es decir, como me doy cuenta que estoy sufriendo, ok, mi colega, mi pareja, mi hijo, mi vecino están sufriendo, entonces, ¿qué puedo hacer para aliviar ese sufrimiento? Que es el elemento motivacional. Un trato compasivo es gestos de amabilidad, de ayuda, de solidaridad, de apoyo, de altruismo, que son tan importantes. Y está bastante bien ser empáticos y tener una motivación por ayudar a los que sufren. Por supuesto, esto nos hace sentir mejor. Sin embargo, no es suficiente, según esta doctora, porque dice que lo clave en este sentido es generar el rasgo compasivo, es decir, el modo de ser. En psicología distinguimos si una situación es un estado, es decir, no reacciona a una situación y ya, y pasa, o es un rasgo. Y cuando es un rasgo se convierte en un modo de ser permanente en la vida, como un rasgo de la personalidad. Lo interesante de la compasión, como también de mindfulness, es que es un rasgo de la personalidad que puede ser cultivado con la práctica. O sea, hay algunas personas que se les facilita más, como todo, otras que se les facilita un poco menos, pero sin ninguna duda puede ser profundizado a través de las prácticas de compasión, de un modo tan sistemático. Pero no estamos hablando de que nadie se tenga que meter a monje zen, ni a monje budista, ni a nada. No tiene nada que ver con un tema religioso, aunque lo puede incluir la espiritualidad, ¿no? Sino es un modo de ser, es una manera de ir por el mundo y por la vida que genera mucho bienestar y disminuye de un modo muy significativo el sufrimiento, como lo vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Sí, muy interesante aporte, muchas gracias. Fabuloso. Sí, y la compasión, si vamos un poquito a su etimología, es estar con, patio es sufrimiento y sion es la acción. Entonces realmente es la acción de estar con ese sufrimiento, y como tú lo estabas diciendo, a nivel de compasión con las otras personas, es poder estar con ese sufrimiento. Y qué tan interesante que ya se esté manejando a nivel económico. También he escuchado al Banco Mundial hablar de capitalismo compasivo. Mira qué tan maravilloso. No tenemos que irnos, como tú dices,
a vivir con una A bata Nepal. anaranjada, pues si ese es el deseo, esa es una opción, claro que sí, es trascender Claro. en nuestra vida aquí, pero estamos en una sociedad que si podemos de pronto malear, ya nos hemos dado cuenta de, de las falencias de cada una de las situaciones y de los modelos económicos, así es de que si podemos es moldear lo que tenemos, pues fantástico. Ujú. Y entonces para ser compasivos, Ariel, yo creo que primero tenemos que ser autocompasivos, primero tenemos que entender qué es eso en nosotros mismos, Por porque supuesto. es que a veces somos unos enemigos terribles con nosotros mismos. Sí, 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 sí. No podemos excluirnos a nosotros del círculo del buen trato, ¿no? En nuestros talleres, en empresas decimos, cuando hablamos de esto, decimos, eh, pues lo que es tan común de que nadie puede dar a otro lo que no tiene adentro, De ¿no? acuerdo, de acuerdo. Y con esta metáfora que todos los que trabajamos en compasión siempre la traemos, que es muy buena y es muy diciente del tema de las mascarillas de oxígeno que caen de los aviones cuando hay una despresurización. Así Dice, es. la recomendación siempre es póngase primero su mascarilla y luego sí auxilia al que tiene al lado. De acuerdo, si no nos Es vamos los dos. absolutamente fundamental. Si no trabajamos en autocompasión, en buen trato, que es como decimos en nuestros talleres, en buen trato hacia nosotros mismos, no podemos dar buen trato a los demás, ¿no? Entonces es Es un correcto. requisito sine qua non. Fundamental. Y entonces, ¿de qué se trata esto? A ver, un poquitico más enmarcado para que podamos entenderlo mejor. Es una práctica. ¿Y qué es lo que hace la práctica? Nos va volviendo expertos y cada vez más conocedores. Es una práctica en la que podemos aceptar quiénes somos tal como somos, lo bonito, lo feo, lo horroroso, lo maravilloso que hay en nosotros. Poder aceptar eso Ujú. es número uno. Es Aceptarnos. entender que tenemos una vulnerabilidad y dejar de ponernos esas máscaras para complacer al resto, porque es que nos vamos convirtiendo muchas veces en expertos de complacer al resto. Y la idea es volvernos expertos en tener nuestro ser ideal para nosotros. Obviamente, y eso, muy afortunado, también nos hace ser mucho mejor personas con el resto y ser mejores individuos, mejores comunidades, mejores colectividades. Ahora, ¿qué es aceptar? ¿Cómo manifiesto yo aceptar que estoy bien con lo que yo soy? Pues es tener esa coherencia con mis pensamientos, con mis acciones y demostrar y mostrar lo que yo soy, tal como soy. Es tener esa valentía de mostrarme como ser humano con todas mis vulnerabilidades, con todos mis fracasos. Sí, soy un ser humano. Miren, es muy complicado y aquí un ejemplo que yo siempre doy en general en las charlas y a las personas que atiendo y es que nos vamos convirtiendo como en tortuguitas para manejarnos de acuerdo a lo que es esperado de nosotros en la sociedad y en nuestras familias y nos vamos como convirtiendo en algo que no somos y llegamos a un punto en que prácticamente sacamos solo la cabecita a ver qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer. No, somos unos seres hermosos tal como somos. Si vemos los árboles desde lejos, vemos cosas hermosas. Claro, si los vemos desde cerca, está el honguito o está la fragancia. Hay toda una cantidad de gama de sabores, de olores y de cosas que tenemos como seres humanos. Somos hermosos, expandámonos harto y sacar nuestro linaje y nuestro plumaje y convertirnos en lo que realmente somos, tener esa valentía de mostrarnos independiente de lo que piensen de nosotros. Yo les cuento una historia aquí que le estaba comentando a Ariel antes del programa y es, a mí me costó mucho trabajo dejarme las canas, porque la juventud es algo que se me estaba yendo y yo decía, uy, yo ya no voy a ser esa mujer hermosa que
que era de joven, porque hay una relación. Yo tengo que ser perfecta y yo tengo que seguir joven en mi mente. Y les cuento, no es fácil. Me demoré años, un par de años en decidir, hasta que un día ya tuve la suficiente coraje y tranquilidad para decir, no, yo me estoy envejeciendo, hay que dejar las canas. Qué pena. Y te quedan muy bien, te ves muy bien así. Muchas gracias. Sí, sí, por supuesto, ese afán que a veces tenemos de casar con modelos exteriores de belleza, de perfección, de modo de ser, que no son auténticamente nuestros, son impuestos desde afuera, ¿no? Y es donde la autocompasión viene a funcionar bastante bien para aliviar el sufrimiento emocional, porque es que me acepto tal y como soy. Me quiero mucho tal y como soy, ¿m? Y trato de vivir lo más auténticamente posible. Entonces eso genera mucho bienestar y quita muchos pianos de encima. ¿M? Uy, sí, mucho peso, mucho peso. Uf, qué libertad de poder mostrarme, digamos, mi ejemplo, con mis canas. Eso es lo que soy. Entonces poder uno como ir quitándole las capas a la cebolla e ir develando lo que realmente somos. Compasión no significa debilidad. No, significa afecto, significa aceptación, respeto, amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Kristin Neff habla de el yin y el yang, y la parte de yin es la parte femenina, la parte de ternura, la parte más emocional en cuanto a la delicadeza con la que tratarnos a nosotros mismos y tratar al resto. Pero también habla de yang. Es que estamos compuestos como humanidad y como individuos por los dos pedacitos, por el yin y el yang, por la parte femenina y la parte masculina. Y ella lo expresa como esa osa defendiendo a sus ojos o a sus osesnos cuando se necesita hacerlo, es sacar esa fuerza y poner nuestras barreras también para respetarnos, hacernos respetar y defender también quienes somos con fiereza, con fortaleza. Por supuesto, por supuesto. Sí, no es ser indulgentes. Es decir, porque hay algunos mitos que alejan a la gente de la compasión y del trato compasivo y autocompasivo, como hemos hablado, ¿no? Uno de ellos es el que tú nombres, es que parece como que si somos compasivos, entonces somos bobos y nos dejamos imponer de los demás porque somos solamente buena gente. No podemos nunca tener posiciones de fuerza. Y resulta que es todo lo contrario. Hay veces, como tú lo decías, citando a Kristin Neff, necesitamos sacar ese yang, que es esa fuerza, y decir no, no señor, no señora, esto no me gusta, esto me está haciendo sufrir, tiene que ser cambiado, ¿no? O este otro está sufriendo, digamos, de opresión, está siendo sojuzgado, está siendo sometido. No es justo que sea así. ¿Qué puedo hacer para reivindicar la dignidad de la otra persona? Y para eso necesito ser fuerte, tener una fortaleza interna, que es de los atributos de mindfulness, de autocompasión, que trae un autor muy importante que es Paul Gilbert. Y él nos habla como de 3 características principales de la compasión y de la autocompasión. Una de ellas es esta fuerza, que no es que somos santicos y agachamos la cabeza. No. Todo lo contrario, nos levantamos para exigir el respeto de nuestros derechos, por un lado. Hay otro elemento muy importante dentro de lo que él trae, que es el elemento de no juzgar, muy mindful, muy relacionado con lo que hemos hablado en otros programas. Es estar atento, darme cuenta de lo que hace mi mente, y si me doy cuenta que mi mente está juzgando, autojuzgándome con el juez interior implacable dándome duro, o juzgando a otros de un modo innecesario, entonces
respirar profundo, decir, hey, estoy juzgando demasiado, estoy juzgando donde no cabe ningún juicio. Y uno además iría mucho más libre por el mundo si suspendiera la tendencia a comparar, ¿no? Bueno, malo, me gusta, no me gusta, frío, caliente, claro, oscuro, no, está muy claro, está muy oscuro, sino simplemente observar y, hablando en términos de compasión, tratar de comprender, no de juzgar a priori. Ay, no me gusta, ¿no? ¿Y por qué se está comportando así? Mal hecho, lo rechazo. No, hey, un momento, qué interesante esta persona. ¿Por qué se estará comportando así? Voy a tratar de comprenderla. ¿Mm? Es correcto. Con un trato de amabilidad. No juzgar, sino comprender. No juzgarse, no tiranizarse, no tratarse duro con ese juez interior o esa autocrítica a veces despiadada que tenemos con nosotros mismos, sino tratar de comprenderme en el elemento autocompasivo. ¿Qué pasa? Y entonces ahí comienza la indagación. ¿Por qué estoy reaccionando así si esto me hace sufrir? ¿De dónde viene este comportamiento, esta conducta? ¿Cómo la puedo controlar, evitar, encauzar de un modo diferente? Entonces, ir por el mundo tratando de comprender y de no juzgar es un elemento clave que tiene implícito, desde luego, el elemento de mindfulness de no juzgar, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y el fundamento de mindfulness como un todo también es que si no nos podemos dar cuenta nosotros mismos, pues es muy complicado poder realmente saber lo que necesitamos. Y ahí tú decías con los parámetros también externos, con toda la cantidad que nos exige la sociedad, que debemos ser, que debemos tener el cuerpo perfecto, las personas más inteligentes, los hombres no lloran, las mujeres somos fuertes también, antes éramos las débiles, no, ahora también tenemos que ser fuertes. Y para corregir, mira, Ariel, yo soy mujer, hay cremas para las pecas, hay cremas para las estrías, para las verrugas, mejor dicho, hay cremas para solucionar íntegro. Pues es un poco el mecanismo que se están usando y si nos podemos dar cuenta de lo que está pasando, no somos perfectos, nunca vamos a llegar a ser los mejores tenistas o los más inteligentes o la mujer más hermosa, nunca. Entonces, si podemos despegarnos de esa competencia permanente, podemos poder concientizarnos, entender nuestra perfección y nuevamente aceptarla y no dejarnos avasallar por esa cantidad de información de que tú puedes tener 5 kilos menos en una semana. Pues al mes los vuelvo y los subo. Claro. Sí, siguiendo ese ideal de perfección social, ¿no? Que tanto nos hace sufrir. Sí, es el tema de lo que tú nombrabas hace un momento, tan importante, de la autoaceptación y el tratarme bien. Pero ahí caemos en un punto muy importante a propósito de esta autoexigencia, que es la diferencia entre el tema de la autoestima y la autocompasión, que son dos cosas muy diferentes. La autoestima va a eso, ¿no? La autoestima es me quiero y valgo como persona si cumplo con ciertos parámetros externos, ¿no? Como dice Christine Neff, que tú también las citabas, es el tema de la autoestima es contingente, depende de. Es decir, puedo tener buena autoestima, por ejemplo, si cumplo con esos ideales de belleza. Tengo que comprar cada vez más y la sociedad de consumo está funcionando así. Crea un ideal y entonces tienes que consumir, ¿no? Entonces, si no cumplo con esos parámetros, no tengo autoestima, no valgo como persona, ¿no? Entonces la autoestima depende de los logros. Y si no soy el primero, si no soy el mejor, si no tengo de tener cosas de afuera, entonces no valgo como persona. Eso genera mucho sufrimiento emocional. Uy, sí, qué angustia, qué estrés. Por supuesto. Entonces, sí podemos empezar a dejar ir. Y aquí podemos enmarcar la autocompasión dentro de los fundamentos de Christine Neff, y uno de ellos es mindfulness, es darnos cuenta, porque cuando yo hablo con una amiga o con un amigo, ¿qué hago?
estoy compartiendo con esa persona y estoy pudiendo expresar mis sentimientos o mis emociones, lo que estoy pasando. Pero si yo no me doy cuenta yo de lo que está pasando en mi mente, no puedo atender lo que estoy necesitando. Entonces, el mindfulness nos da la capacidad de poder encontrarnos con nosotros mismos, de poder tener ese diálogo amistoso, amigable. Muestre qué fue lo que pasó. Un amigo o una amiga, vamos allá a decirle nuestras cosas porque nos está escuchando. Si nosotros podemos hacer eso con nosotros mismos, entonces pues, qué maravilla, porque estamos teniendo ese espacio para nosotros mismos, nos estamos conectando con nosotros mismos y podemos encontrar qué se necesita. Claro, claro. Y sí, y hablando de autoestima versus autocompasión, como decía, la autoestima depende de los logros, depende incluso de la valoración externa, ¿no? A veces la interiorizamos tal. La autocompasión no. La autocompasión es, por el hecho de ser un ser humano, merezco un buen trato. Por el hecho de ser un ser humano, no merezco sufrir, merezco disfrutar de la vida. Antes de necesitar hacer algo o tener algo, ya merezco tratarme bien, tener cariño, tener ternura hacia mí y desde luego hacia los demás, ¿no? Pero como decíamos un momento, no es contingente, es intrínseco. La necesidad del buen trato, del trato cariñoso, del trato amoroso, del trato amable hacia mí, que no quiere decir indulgente, todo lo contrario, ¿no? Quiere decir sacar lo mejor de mí para ser feliz, ¿no? Para realizar mi propósito vital, no para realizar las expectativas de los demás. Entonces es un elemento muy, muy, muy importante. El de la autocompasión no es contingente y no se relaciona con la autoestima. Es mucho más profundo que la autoestima. Y mira qué tan interesante tu punto ahí y cómo, haciendo referencia al jardín que en otra ocasión también lo mencionamos, si nosotros cuidamos nuestro jardín, o sea, cuando uno ama a una persona, cuando uno ama a un bebé o a una mascota, ¿qué es lo que hace? Le da lo mejor de sí. Cuando podemos encontrar en nosotros ese amor, pues empezamos a darnos los mejores alimentos, a cuidarnos, a darnos el mejor tiempo, empezamos a darnos las mejores palabras. Y eso es un círculo vicioso. Entonces me veo mejor, entonces, wow, me motivo a hacer esto más y me siento mejor. Caray, entonces voy a poder tener un espacio generoso conmigo mismo y, por ejemplo, hacer una meditación, escuchar música. Hace un círculo vicioso y cuando cultivamos el jardín, lo regamos, le echamos el fertilizante, ¿qué pasa? Nos van a salir flores más hermosas. Sí. El jardín es nuestra mente, es cuidar nuestra mente. Nuestra mente, en este caso, amorosa, la parte amorosa de la mente que todos tenemos, la parte amorosa de la personalidad, ¿no? Es lo que yo les digo a las personas en las consultas y también en los talleres, el buen agente interior. Entonces, en Colombia tenemos eso, no sé si en otras partes de América Latina y en Estados Unidos los inmigrantes manejan ese, pero decimos, aquí dicen, ese tipo, ese mano, esa vieja, como hablamos, es buena gente. Es buena gente, ¿no? Y todos tenemos un buen agente interior. Es activar ese buen agente interior para cultivar esos aspectos bondadosos de nuestra mente, ¿no? Y que el jardín de la ternura, del buen trato, la buena conexión con los otros florezca, ¿no? Y eso genera mucho bienestar y disminuye y ahorra mucho sufrimiento. Qué lindo ese buena gente. Volvámonos mucho más buena gentes con nosotros mismos. Sí. Tenía un consultante que le hablábamos de este tema y en un momento se puso muy bravo frente a una situación que le molestaba. Incluso ahí fue cuando hablamos de la parte de la fuerza que se necesita para la compasión, dijo. Y yo decía, ¿y qué se me hizo mi buena gente? ¿Qué se me hizo mi buena gente? Se me olvidó, ¿dónde está? Entonces dije, bueno, lo voy a recuperar, respiro, inspiro, me calmo y puedo dar una respuesta, pero es activar el buen agente interior. Qué hermosura. Entonces, volviendo a los fundamentos de Christian Neff, y ya nos toca como mencionarlos y cerrar, Ariel, esto se nos puede, vamos a hacer otro capítulo, claro, de la compasión,
Y la otra es la humanidad. Todos somos imperfectos, todos somos vulnerables. Conectémonos desde esa vulnerabilidad en vez de la competencia, en vez de tratar de ser que yo soy mejor tuyo, cooperando, siendo colectivos. En los países que están manejando mejor el coronavirus, una de las cosas que están haciendo es eso, mirar siendo colectivos, hagámoslo todos juntos, esto es para todos. Y lo último es el buena gente que tú estabas mencionando, que es la amabilidad con nosotros mismos. Y eso despierta tranquilidad, libertad, y emanamos y podemos tener mucha mejor conexión y mejor vivencia con los demás. Sí, la invitación que queremos hacer a nuestros oyentes es que se conecten con ese buen agente interior esta semana, se propongan estar atentos de cómo es, cómo funciona, cómo se siente en el cuerpo, en la mente, ese trato amable. Comenzando con el trato amable hacia nosotros mismos. Propóntelo, querido oyente, hey, esta semana voy a ser amable conmigo, me voy a tratar con cariño, como me trataría mi mejor amigo. A ver qué pasa. Y nos cuentan en nuestras redes sociales. Sí, por favor, queremos mucho escucharlos. Qué mensaje tan lindo. Practiquémoslo. Voy a hacer de mi parte eso también. Muchas gracias, Ariel, por el aporte. Por hoy, muchas gracias por haber sintonizado nuestro programa nuevamente en mi mente. Nos pueden encontrar en nuestras redes como En Mi Mente e Independiente en Real Lax, REAL-Lax, LAX. Estaremos muy contentos de saber de ustedes, de escucharlos. Un abrazo enorme, felices Pascuas, feliz año. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.